Camino hacia la Pascua. Un paso más, una reflexión con motivo de la Cuaresma que nos va a ayudar a entender y a vivir de manera más adecuada el tiempo que estamos viviendo, tiempo de Cuaresma, y nos va a ayudar también a vivir de manera más comprensible, o por lo menos más, no sé, más cercana al corazón, ese tiempo especial para el cual nos estamos preparando. El tiempo que, como decíamos en nuestros programas anteriores, hace referencia a las bodas del Cordero, a la celebración de las bodas del Cordero, a la celebración de la muerte y resurrección de Jesús. Muerte de Jesús, que decíamos, es el gran grito de Dios en el que a través de la muerte de Jesús en la cruz nos dice: te quiero con toda mi alma. Repetimos esto: te quiero con toda mi alma, porque se nos olvida, porque no entendemos. ¿Saben qué ocurre? Muchas veces cuando hablamos de amar, cuando hablamos de querer, se nos traspasan un poco los conceptos. Estamos acostumbrados al amor que vivimos hoy en la calle, un amor normalmente, desgraciadamente, bastante interesado, un amor también donde desgraciadamente uno está por delante del otro. Yo necesito que tú me quieras, y yo me quejo si tú no me quieres, y yo me lamento si tú no me quieres, y yo protesto y hago lo que sea y me enfado porque tú no me quieres. Y si no me quieres, puede haber sido una pequeña desavenencia, una disconformidad con alguna cosa, pero eso se ha hecho un problema inmenso. Eso se ha elevado a la categoría de problema coyuntural, y entonces el amor ya es un amor que si no es así, no es amor. Esa es nuestra diferencia. Pensamos en el calibre humano del amor que normalmente estamos viviendo hoy en la calle, hoy en la casa, hoy en cualquier lugar donde vamos, vayamos con quien vayamos y nos relacionemos con quien nos relacionemos. Es un amor muy sentimental, muy sensible, demasiado, muy demasiado, si se pudiera decir así, muy demasiado sensible. Y entonces eso desfigura el rostro del amor. Y cuando contemplamos o cuando pensamos en el amor, pensamos ya en ese amor sensible que es como un amor menor de edad, inmaduro. Cuando nos ubicamos delante de la cruz, no entendemos el amor de Dios. No entendemos y nos preguntamos muchas veces por qué Dios hizo que Jesús muriera en la cruz para expresarnos el amor. Y es que estamos hablando de un amor sin defecto, de un amor verdadero, un amor que se enraiza en la misma vida y que desgraciadamente muchas veces no tiene nada que ver con el nuestro, ni siquiera con ese amor utópico que decimos siempre, que como una madre nadie quiere a su hijo. Y eso no es verdad. No es verdad. El amor de una madre es el amor de madre, y ese amor no es un amor tan universal. No es un amor tampoco ni tan desinteresado. Es natural que sea así, pero no es un amor como el del Señor. El del Señor pasa por encima. Por eso dice el Señor: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Porque es posible que tu padre y tu madre te abandonen. Es posible, es real. Hoy, desgraciadamente, ocurre hasta con demasiada frecuencia. Pero el Señor dice: bueno, pues aunque eso ocurra, porque es posible, yo no te abandonaré, porque no es posible que yo te abandone. Porque el amor de Dios es un amor total. Es un amor como el de Jesús. Es un amor que muere por ti. Que muere porque no puede, diríamos en un lenguaje humano, porque no puede vivir sin ti. Y entonces, como aquel, prefiero la muerte a vivir sin el amado o a vivir sin la amada. Así, la propuesta de celebración de este año, como de cada año, se renueva para recordarnos esta dimensión del amor de Dios. No podemos seguir con una dimensión del amor asemejando el amor de Dios al amor humano. Hemos de ir más adelante, porque el amor humano es como una talla o una ropa de un niño de 3 años que la lleva un anciano.
el anciano haría el ridículo. A veces nosotros espiritualmente también hacemos un poco el ridículo porque le calibramos, configuramos que el amor de Dios es semejante al amor que una madre tiene con el hijo o al amor que yo tengo para con tal persona determinada. No, Dios va por delante. Él sí da la vida a cambio de nada, simplemente porque quiere. Y nosotros queremos celebrar este año adecuadamente ese momento de confidencia, ese momento donde se realiza esa alianza, ese pacto en el que, al igual que en una boda, el novio dice yo quiero y la novia dice, perdón, el novio dice sí quiero, la novia le contesta sí quiero, el Señor en ese momento nos dice sí, te quiero con toda mi alma. Y muy bien, y así andamos en este tiempo y en esta celebración. Yo quisiera contarles hoy una pequeña historia que sin duda conocen todos. Es la historia del profeta Jonás. Es muy simpática, es una historia muy breve. Tiene apenas 2 páginas en la Biblia, pero es lo suficientemente sabrosa para reflejar algunas de nuestras situaciones en la vida y sobre todo la lección final que nos permite sacar el profeta Jonás. La historia la conocen muy brevemente. Jonás era un hombre a quien Dios llama para ir a la ciudad de Nínive a anunciarle que llevan una vida tan desordenada, aquello está tan mal que se están generando su propia destrucción, que solamente Dios puede salvarlos, que vuelvan su mirada a Dios para saber lo que tienen que hacer. A veces nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento nos quedamos un poco con la superficie de los datos, y que si Dios llama, que si Dios castiga, que si Dios juzga, que si Dios condena, no, hemos de leerlo desde el sentido de la Escritura. Jonás, Dios manda a Jonás para que le diga a los ninivitas, no os caben más desórdenes, no os caben más errores, ni más vicios, ni más malas costumbres. ¿No pensáis unas derechas? Pues por favor, cambiar de actitud, inclinaros hacia lo bueno, cambiad de vida, porque si no, el mal que vivís es como una carcoma que os está destruyendo. Y os terminará de destruir. Y yo, pues, no podré hacer más. Porque la elección es vuestra. No olvidemos la opción de la libertad del Señor, del hombre. Dios respeta totalmente nuestra libertad porque nos ama. Y entonces Jonás, que se ve venir la situación, dice, Señor, no andemos con historias. Al final, tú siempre cambias de actitud y al final, tú siempre perdonas. Y Jonás, como hacemos nosotros muchas veces, echa a correr y se escapa. Quiere escaparse de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere hacer eso que Dios le dice, porque lo va a dejar en evidencia ante los hombres. Exactamente igual que nosotros. Muchos cristianos, muchos católicos hoy no se hacen visibles como tales, no se manifiestan como tales, porque es algo que no es políticamente correcto y entonces puede traer dificultades a la hora de mejorar la condición social, a la hora de mejorar el trabajo, a la hora de conseguir clientes, a la hora de lo que sea. Y entonces son católicos, sí, pero en silencio, pasan desapercibidos. Han hecho caso de ciertas expresiones públicas y han reservado su fe a la vida privada. Y entonces ni la vida privada ni la pública, en ningún sitio. La fe languidece y se muere. Nosotros también nos pasa. Y cuando tenemos que vivir, tomar una postura coherente con el Evangelio, muchas personas, como pasa con Jonás, huimos corriendo, salimos corriendo en cualquier dirección. Jonás sale corriendo y se embarca. Pero es curioso, el Señor nunca deshace las cosas, siempre aprovecha todos los elementos para ayudarnos a ir hacia adelante. Y entonces el mar comienza a moverse, a haber una tempestad, pues porque es así. No es que Dios metiera un palo en el mar y removiera las aguas para agitarlas, no. Es
Es el fenómeno natural que Dios aprovecha para darnos una lección, para dar una lección a Jonás. No se puede evitar. Las cosas son o blanco, blanco, y lo negro es negro. Y entonces el Señor aprovecha una dificultad natural para que Jonás descubra y recurra a Dios en lugar de huir de él. Imagínense la situación que se crea, que hasta los marinos echan las manos a la cabeza. Echan carga pensando que sobraba carga y ya no saben qué hacer. Y Jonás estaba, dizque, dormido en un rincón. Dormido allí apaciblemente. Él sí sabía por qué ocurría. Y entonces les dice, echadme a mí al mar y se acabarán todos los problemas. Sí, la mejor forma. Yo me salgo con la mía y estos se benefician de que yo no les traigo más problemas. Volverá a la calma. Pero en Jonás siempre está, yo me salgo con la mía, yo me echáis al mar. Pero yo no vuelvo a Dios, yo no echo para atrás, no retorno a Dios. Cuando lo simple, lógicamente simple, sería que Jonás se levantara los ojos a Dios y dijera, vale, me doy cuenta, entiendo. Pero no quería entender. Tenía miedo al ridículo, fijaros, tenía miedo al ridículo, a ir a anunciarles la conversión y que después Dios tuviera misericordia y entonces él se dijera, vamos, yo anunciando la conversión, diciendo que hagan penitencia, que se arrepientan de lo malo que hacen y Dios al final hace lo que quiere, los perdona. El problema es el miedo al ridículo, el miedo a la evidencia, el miedo a no ser lo que les guste a los demás. Es otra de las dificultades que descubrimos en Jonás y que también descubrimos en nuestra vida. Miedo a lo que piensen los demás, miedo a lo que digan, miedo al respeto social, miedo a la relación con los demás, a que se metan con nosotros, a que nos discutan de Dios, a que nos pidan referencias y pruebas de lo de siempre, del mal en el mundo, de los tesoros del Vaticano, de todas esas historias que se repiten vez tras vez por aquellos que no quieren tener fe porque no han descubierto todavía la razón de su vida. Al final lo tiran al mar. Lo tiran al mar y no termina ahí la dificultad. Dios sigue esperando en él. Dios sigue confiando en él. Dios sigue esperando que él cambie de actitud, como también con nosotros. Al final nosotros hacemos lo que tampoco debemos de hacer. No hemos hecho bien en alejarnos de Dios, no hemos hecho bien en hacer las cosas que sabemos que no podemos hacer, no hemos puesto en práctica la palabra del Señor, que es lo que nos ofrece para alcanzar la vida, pero Dios no se cansa. Dios tira una y otra vez esperando nuestro cambio. Llega una ballena, claro, una ballena ve un bocado exquisito, un poco pequeño, pero se traga a Jonás. Pero Dios ahí en ese episodio natural, porque es natural que una ballena se trague a un pescado, pues a un hombre que va por el mar no distingue si tiene cola o tiene piernas. La ballena se traga a Jonás, pero Dios lo preserva en el seno de la ballena. Lo preserva en el seno de la ballena y al final, a los 3 días, la ballena expulsa a Jonás en la playa, se le atragantó. Sí, se le atragantó. Como a nosotros se nos atraganta la vida cuando las cosas no son como nosotros queremos. Cuando las cosas no ocurren como a nosotros nos gustaría. A la ballena se le atragantó porque también Jonás estaba diríamos, agriado, malhumorado, huyendo, con miedo, desobedeciendo a conciencia, haciendo algo que sabía que no debía de hacer. Claro, si te comes un producto que está mal, tu estómago lo repele. De la misma forma, la ballena repelía a Jonás porque Jonás estaba mal. Esa es la enseñanza que nos encierra, no es el hecho físicamente comprobado, digamos, ¿no? Pero dando una lectura para aprender, como nos dice San Pablo, de todos los ejemplos que nos da la Escritura, hemos de aprender. Para aprender, sigamos con esta lección de Jonás. Jonás es repelido. Se le tira de nuevo, Jonás
reza en el seno de la ballena, porque ahí se reconcilia con Dios, y entonces ya la ballena no puede y lo deposita en una playa. Pero Jonás ya ve un cambio, Jonás ya ve que no hay salida, que es verdad, que la palabra de Dios es la verdad. Y que la palabra de Dios es la que le va a dar la vida siempre. Ya se da cuenta que no se trata de que yo diga sí o que yo diga no. Que yo puedo equivocarme todos los días. Que yo de hecho me equivoco constantemente. Él se da cuenta que la palabra de Dios es la verdad y que en la medida que él permanezca en la verdad, la vida estará en él. Y no solamente la vida, sino también la vida perfecta, la vida feliz, la vida en la paz, una vida pacífica, una vida de paz. Bien, y así ocurre. El texto nos dice, y Yahvé dio orden al pez que vomitó a Jonás en la tierra. Bien, y aquí Dios habló de nuevo a Jonás y le volvió a decir, levántate, vete a Nínive y proclama el mensaje que yo te diga. Y aquí Jonás aprendió una gran lección. Dios tiene razón. Una gran lección que también nosotros necesitamos ejercitarnos, necesitamos aprender. Dios tiene razón. Y lo que dice Dios es la verdad. Y que Dios me ama es verdad. Y que Dios me enseña porque me ama es verdad. Y si alguien que me ama no me engañaría, ¿cómo es posible que Dios me engañe? No es posible. Si alguien que me enseña, que me quiere, me diría siempre la verdad por mi bien, ¿cómo puedo dudar de Dios? No es posible. A Jonás este hecho, este acontecimiento vivido hasta aquí, le demuestra que esto es así. Y que, como diría San Pablo, vale la pena fiarse de Dios. Y los que no se fían, con perdón, yo diría, son tontos. Son necios, pero no lo han descubierto. Nosotros sí lo hemos descubierto. Nosotros sí hemos descubierto, sí sabemos que Dios nos dice la verdad. Y sí sabemos que Dios nos quiere, que Dios nos ama. Entonces Jonás salió de la ballena y se marchó hacia Nínive a hacer lo que Dios le dijo. Y Jonás, nos dice el texto bíblico, comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando que si las cosas no cambian, las cosas van a ir mal. Pero, ¿qué ocurrió? El amor de Dios por los ninivitas, por los habitantes de Nínive, a través de la predicación, a través de la obediencia de Jonás, que fue e hizo lo que Dios le decía, cambian, descubren la verdad, descubren que es cierto, descubren que Dios los ama, descubren que así no van a ninguna parte y deciden creer que Dios dice la verdad y que por tanto Dios es la vida, que es verdad, que en Dios está la vida, la alegría, el gozo y la paz en este mundo y en el mundo venidero. Eso lo creen a pies juntillas, cambian de actitud radicalmente, y Jonás se marcha de la ciudad tranquilo y contento porque después de todo lo pasado, cuando haces lo que Dios dice, experimentas la felicidad y el gozo, porque entre otras cosas, cuando haces lo que Dios dice, recibes y recoges los frutos que esa planta está llamada a dar. La conversión, la alegría, el gozo, la paz de los habitantes de Nínive. Y cuando ves eso, suspiras tranquilamente y dices, es que es verdad. Qué bien se siente uno. Qué bien estoy. Fíjate, qué fantástico. Esta gente que andaba haciendo perrerías hace poco, que andaba con violencias, que andaba con desórdenes, con de todo tipo, con borracheras, con todas esas historias, míralos ahora qué formalicos están y qué mágicos son. Y te alegras y tu corazón se alegra y tu corazón descansa en paz.
Y diríamos, pues qué bien, pues ya lo hemos hecho todo, vamos a hacer lo mismo y todo bien. No, pero hay cosas que nos supone a veces la cuesta arriba. La cuesta arriba. En primer lugar, hemos de entender un punto. Para que Jonás llegara a darse cuenta de todo esto, es curioso, tuvo que estar 3 días encerrado en el vientre de la ballena. Y como Jesús en el sepulcro. Porque de la muerte a la vida hay un trecho donde el hombre tiene que rendirse. Donde nosotros tiene que producirse ese cambio. Como decían los padres de la iglesia, Dios ha hecho hombre para que el hombre pueda ser Dios, y yo tengo ese espacio, 3 días, como reflejo del sepulcro en Jesús, pero tengo ese espacio, puede ser 3 días, puede ser 1 segundo, no importa, ese espacio para que yo pueda ser como Dios, aceptar a Dios en mi vida, creer que Él dice la verdad, cambiar de actitud radical con Él y con el mundo, con los demás. Y después, a partir de ahí, realmente la vida se ve muy diferente. Pero en la vida siguen las cosas como la vida va. No vivimos dentro de una burbuja, cada cristiano. No vivimos de ermitaños en la cumbre de un monte, en solitario, cada uno por su parte. Vivimos en un mundo. Como Jesús nos dijo, estamos en el mundo. Pero es verdad, no somos de Él. ¿Por qué no somos de Él? Porque pensamos que Dios dice la verdad, que Dios no engaña, porque Dios ama con toda su alma al hombre. A cada persona, no al hombre en general. No. Esa es una cualidad que tiene Dios que nosotros no tenemos. Dios ama a cada uno, con tu nombre y apellidos. Y Dios sigue tu desarrollo, el desarrollo de tu vida, con tu nombre y apellidos. No entendemos cómo puede hacerlo, de acuerdo, eso es verdad, no lo entendemos, no, en nuestro razonamiento no llegamos a tanto. Pero tampoco yo entiendo lo que ocurre, cómo hacen un satélite o un cohete para ir a la NASA, a la Luna, y van todos los días a la Luna, a Marte, a Saturno. Yo no lo entiendo, pero lo están haciendo. No es definitivo que yo lo entienda, lo que es definitivo es que se hace. Por eso Dios lo hace, y yo lo creo. Dios lo dice. Es verdad, aunque yo no lo comprenda. ¿Cómo puede Dios cómo puede Dios amarme a mí, al Padre Alberto María? Con mi nombre y apellidos. Pues sí, porque Dios puede. No lo entiendo, de acuerdo, pero eso no quita que Dios pueda. No sé, le he dado un par de vueltas, porque es importante que tengamos claro. Pero las dificultades de la vida cotidiana siguen. Dios te quiere, Dios te ama con toda su alma, pero las dificultades de la vida no las crea Dios. Las va llevando, desgraciadamente, esta vida nuestra y este mundo nuestro, que en lugar de caminar hacia la luz, parece que camine hacia la oscuridad, hacia el atardecer de la vida. Así ya como medio oscuro. Y anda con muchos enredos. Muchas personas van tragirando con las cosas de manera desordenada, crean un desorden social, y ese desorden social te afecta a ti como me afecta a mí, y te crea una dificultad. Pero fijaros, estaba Jonás, se cansó, se sentó, se hizo una cabaña y se sentó a descansar, todo feliz y contento. Ya me he reconciliado con Dios, ya estoy viviendo con el Señor, leo la Biblia todos los días, procuro ponerla en práctica. En fin, todas esas reflexiones que nosotros nos hacemos cuando después de unas jornadas de reflexión y de conversación con Dios, descubrimos que estábamos equivocados en muchas cosas y redescubrimos la verdad. Y él estaba feliz y contento. El Señor hace que crezca un ricino a su lado. Y Jonás todo contento, porque fíjate, el ricino a mi lado me da sombra, me protege del sol y así todo muy bien. Pero claro, estaba en el desierto. Jonás no regaba el ricino se secó. Y así fue ocurriendo, salió un gusano, el gusano se comió al ricino, y así
ya llegó a Jonás la primera depresión, el primer problema. Se hundió todo el mundo, Dios ya no había hecho nada. Oh mísero de mí, más vale morirme, porque fíjate, todo me sale mal, se ha hundido, se ha quemado el resino, y ahora qué voy a hacer, y es que, fíjate, todo lo que me he trabajado, todo lo que me he preocupado, no me ha servido de nada. ¿Cuántas veces haces tú lo mismo? ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Un resino que se seca supone el final de una vida, como si nada hubiera existido. Todo lo bueno que yo he recibido a lo largo de toda mi vida, que ya son unos cuantos años, parece que no haya existido nada. Ya no sirve para nada, Dios no me hace caso, Dios no me escucha, reza tú porque yo no ya nada tiene sentido, por una dificultad cotidiana. Al final, le decía el Señor a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese resino? Sí, me parece bien irritarme hasta la muerte, le contestó Jonás, como nosotros, que nos ponemos también así, secos. Voy a rezar yo, ¿para qué voy a rezar? Dios no me escucha. Yo, es que ya, y nos quedamos así, varados, malhumorados, dando vueltas a la hormigonera que es nuestro cerebro, y venga a dar vueltas a la dificultad, y la dificultad va creciendo, claro, y venga a dar vueltas a la dificultad, y así andamos. Yahvé le dijo, fíjate, tú tienes lástima de un resino por el que nada te fatigaste, que tú no hiciste crecer, y que en el término de una noche existió, y en el término de una noche murió. ¿Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda? La gran lección que nos da el Señor es, fíjense ustedes, con qué simplicidad quedamos reflejados. Nosotros hacemos problema de las naderías de nuestra vida, de las cosas pequeñas que se resuelven porque no son realmente problema, las hacemos un problema en lugar de hacer problema tantas necesidades, tantas situaciones en las que el mundo y la gente que lo habita padece, sufre y muere. Yo les invitaría a recordar estas palabras: no hagas problema de las cosas que no lo son. Serán dificultades. Pero que eso no cambie en nuestra relación y nuestra convicción y nuestra determinación. Como decía Santa Teresa, de seguir, de confiar, de creer, de vivir con Dios. Y bien, creo que llega ya el final de este programa. Yo les invito a releer el libro del profeta Jonás. Insisto, son 2 páginas pequeñas, son fáciles de leer, pero léanlo escrutando la palabra, es decir, viendo lo que de verdad el Señor trata de enseñarles. Fíjense, cada uno de ustedes es Jonás. Mire la relación de Dios, de Jonás con Dios, y de Dios con Jonás, y de Jonás con el mundo, con Nínive, y con las cosas, con el ricino, con la cabaña, con el desierto, y la relación de todo esto con Dios. Y verán cómo ilumina este periodo en el que hemos de ir quitándonos todo lo que nos sobra, como les venimos diciendo ya en varios programas, quitándonos todo lo que nos sobra y confeccionándonos un vestido adecuado para la celebración de las bodas del Cordero, para la celebración del encuentro, de la unión definitiva y ya sin barreras entre Dios y el hombre. Y recuerden, Dios gritó en la cruz: te quiero con toda mi alma. Esto vale la pena. Esto necesitamos preparar adecuadamente esta celebración para que produzca en nosotros los frutos y la esperanza y la vida a la que estamos llamados.
Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga.